Vamos a tú, 2, 3 y luego le damos a Jorge porque viene el invitado y luego tú, ¿sí? La compañera. Miren, antes mandaron abrazo a familiares de Jorge Fons, un cineasta extraordinario que falleció el día de ayer. Estuvo con nosotros visitándonos con otros cineastas el 17 de mayo. ¿No tienen la imagen? Es recordado por la obra, la cinta Rojo Amanecer, que todos vimos o que muchos vimos, sobre el 68 y el Callejón de los Milagros. Pues ahí está. Es el segundo de… Sí, como lo están viendo ustedes. Bueno, pues un abrazo a los familiares, amigos, a los cineastas. Y ahora sí, vamos, adelante. Buenos días, presidente. Judith Sánchez Reyes, de La Verdad Noticias en México. Justamente tras el sismo registrado esta madrugada, preguntarle qué pasa con el sistema de alertamiento, ya que en algunas entidades pues, se ha reportado fallas en su funcionamiento, sobre todo lo que tiene que ver aquí en la Ciudad de México, en Morelos y en Puebla. Y también en Chiapas y Michoacán, ¿cómo va esta situación de la implementación de más monitores? Obviamente en estos dos estados la cobertura no es tan amplia como en la Ciudad de México, pero en los últimos días, en las últimas fechas, pues han sido las entidades en donde se ha dado el epicentro de estos movimientos telúricos. Y también preguntarle en este sentido su opinión respecto a una percepción que se ha dado a nivel general, incluso sobre todo en redes sociales, de cambiar el día del simulacro, o sea, no hacerlo ya los 19 de septiembre. Digo, más allá de la cuestión de teorías, supersticiones y demás, sí hay una situación de un síndrome postraumático por este tipo de situaciones, de estos eventos que se han dado coincidentemente también ahora en este 2022. No sé qué opinión, qué han visto ustedes como autoridades respecto a esto, presidente. Bueno, pues sobre la alarma, yo creo que tú podrías responder. Aquí sí sonó la alarma, pero no sé cómo se comportó en la ciudad y en otros estados. Y sería bueno también que dieras a conocer en dónde tenemos las alarmas. Claro que sí. Con lo que respecta a las alertas sísmicas, las tenemos ubicadas en 9 estados. Evidentemente se les da un mantenimiento frecuente. Vamos a verificar ahora con estos sismos cómo han actuado. Estamos esperando un reporte muy preciso por parte del Servicio Sismológico Nacional para poder actuar en consecuencia. Se le da mantenimiento todos los años. Vamos a ver cómo se reporta. Este alertamiento sísmico es en la Ciudad de México, el Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Michoacán y Chiapas. Por ejemplo, Morelos arrancó este año, fue una inversión que hizo el gobernador del estado para incrementar este alertamiento y sería ideal que pudiera incrementarse en otros estados. Esto no se hace de la noche a la mañana, se hace un
estudio a profundidad para ver en dónde se deben de ubicar estos alertamientos. Y respecto al simulacro, es algo que se está revisando de manera conjunta con la UNAM y el Servicio Meteorológico Nacional para poder programar los futuros simulacros para el próximo año. ¿Y se tendría también en mente realizar los simulacros de manera continua, no sé, cada trimestre, o sea, que no solo fuera un simulacro nacional una vez al año? Sí, por supuesto, ya lo estamos considerando, hacer 2 o 3 veces al año. Esperemos un poco en lo que nos reunimos con todas las áreas competentes para hacer un análisis profundo y también revisar lo que tú mencionaste. Muy bien, con permiso. Sí, presidente, un segundo tema que tiene que ver con seguridad. En esta intención de que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad pública y de que la Guardia Nacional pues forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional para coadyuvar en esto y así proteger a los ciudadanos, ¿qué acciones se tomarán para que estas corporaciones justamente puedan realizar su labor? Se lo pregunto porque hace 2 fines de semana en Arcelia Guerrero, un grupo de personas, había versiones que eran pobladores, otras versiones decían que eran integrantes de grupos de la delincuencia organizada, expulsaron a militares que pretendían establecer una base de operaciones en esa zona. De hecho, en este municipio guerrerense es ya la segunda vez que sucede una situación de esta naturaleza. Esto se dio a conocer a través de las redes sociales. Preguntar qué se hará para que los elementos pues militares y en este caso de más corporaciones puedan realmente pues imponer su autoridad ante esta situación, proteger a los ciudadanos, pero también qué se hará para protegerlos a ellos de este tipo de agresiones. No es la primera vez que se ha dado en algunas otras entidades. ¿Qué es lo que ustedes como autoridades han podido revisar, las evaluaciones que se han hecho respecto a estos casos, presidente? Pues sí, han habido agresiones a la Guardia Nacional, a las policías estatales, municipales, a elementos de las Fuerzas Armadas, pero se evita la provocación. Y siempre se busca llegar a acuerdos en circunstancias difíciles. Han sabido actuar bien las corporaciones, no han caído en la provocación. Creo que esa es la palabra, el término más adecuado. Antes, los grupos de la delincuencia tenían más base social, por decirlo así. En el caso del robo de combustibles o huachicol, contaban con el apoyo de la población porque ellos tenían una toma clandestina en un ducto, llevaban pipas para robarse el combustible y permitían a la población que con bidones también ellos se quedaran con una cantidad, desde luego menor. En otros casos, ante el abandono que había de la gente pobre, se repartían despensas, se contrataba a los jóvenes, les llamaban halcones o halconcitos. Entonces, ahora con la política de bienestar que se está llevando a cabo, pues ya no tienen esa base social que los protegía, que los apoyaba. Eso ha hecho la diferencia
no dejan de haber casos como el que mencionas, pero ya son menores y siempre estamos aquí nosotros llamando a la población para que no se preste a estos actos de protección a la delincuencia. Afortunadamente no ha habido enfrentamientos que causen pérdidas de vidas humanas entre corporaciones y población civil. Eso no se está presentando, ¿no? Y tiene que ver con la prudencia en la actuación de las corporaciones, de los jefes, de la preparación, de la capacitación que están recibiendo para el uso adecuado de la fuerza, para no violar derechos humanos, y pues está dando resultados, ¿no?, el actuar de esa forma. Los que no nos ven con buenos ojos y nos llaman blandos cuando decimos que abrazos no balazos, o cómplices de la delincuencia, o duros. Ahora, por ejemplo, que es como el mundo al revés, quienes usaban al ejército para reprimir sin fundamento legal, nos están acusando de querer militarizar el país, de implantar un régimen autoritario. Entonces, siempre hay esto, ¿no? Pero tiene que ver con la politiquería, básicamente. Esa es la respuesta a tu pregunta, y podemos verlo, y sería importante, porque esto hay que estarlo repitiendo, en los índices de letalidad, en enfrentamientos. Lo que pasaba antes, cuando se declaró la guerra al narcotráfico, que se usó al ejército, cuando se torturaba, cuando había masacres, y lo que sucede ahora. Y en ese entonces, pues no solo perdían la vida muchas personas, civiles, presuntos delincuentes, sino también muchos elementos de las Fuerzas Armadas y de otras corporaciones. Entonces, ahora eso no se permite. Esto es muy ilustrativo. Esto es Calderón. Esto era cuando estaba García Lunas. El tiempo de mátalos en caliente. Entonces, aquí están los fallecidos. Por ejemplo, en 2011, 1,412 fallecidos en enfrentamientos. Y heridos y detenidos, 1,127. O sea, más fallecidos que heridos y detenidos. Porque se remataba a los heridos.
Por eso no cabe duda que la doctrina del conservadurismo es la hipocresía. Todos los legisladores, ayer por ejemplo, del PAN, opuestos a que constitucionalmente puedan ayudarnos en labores de seguridad pública las Fuerzas Armadas, cuando ellos, sin fundamento constitucional, porque estaba prohibido por la Constitución, hacían esto. Claro, no solo son los panistas, también algunos del PRI, el que fue secretario de Gobernación con Peña Nieto, Chong, la sobrina de Carlos Salinas de Gortari, todo el bloque que siempre ha estado en contra nuestra, pero es parte del proceso de transformación que se está llevando a cabo y de la oposición. Pues estos fueron los de ayer. Y yo soy partidario de que se presente la iniciativa y aunque no se tenga la mayoría, en este caso 2/3 partes, porque es una reforma constitucional, que pase un tiempo, pase un periodo y voy a volverla a presentar. Mientras yo esté de presidente, como tengo la facultad de hacerlo, presentar iniciativa, voy a seguir insistiendo, porque no quiero que la Guardia Nacional termine como la Policía Federal, que estaba bajo el mando de gentes como García Luna o como Chong. No quiero eso, porque esa Policía Federal se pudrió. Y nos está costando mucho la creación de la Guardia Nacional, porque se está haciendo un trabajo profesional y queremos seguir contando con el apoyo de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa. Desde luego, protegiendo, cuidando los derechos humanos, sin violar los derechos humanos. Y en el tiempo que llevamos, desde luego que no hay las quejas ni las recomendaciones por violaciones de derechos humanos que hubieron en los gobiernos anteriores, porque no somos iguales. Entonces, esto es lo que te comentaba. ¿En qué estado sucedió lo que En Guerrero, en Arcelia, Guerrero. Sí, claro. Es que ahí opera un grupo de la delincuencia y tienen control, tienen base social. Esto mismo pues lo tenemos que enfrentar en otras regiones del país. Hablaba yo hace unos días de que hay lugares en donde no quieren que pongamos una instalación de la Guardia Nacional. Nos costó trabajo poner el cuartel de la Guardia Nacional en Villa Ahumada, Chihuahua. No querían. Y se logró y fui a la inauguración. Ya llevamos 240 cuarteles de la Guardia en distintos lugares,
pero pues no quieren quienes tienen control de ciertas zonas, pero vamos a seguir con firmeza y prudencia. Presidente, y en ese sentido, ¿cuál es su opinión sobre estas declaraciones que hizo ayer el gobernador de Texas con respecto a declarar a los grupos de la delincuencia organizada como grupos terroristas? Mire, en Estados Unidos hay elecciones en noviembre. Yo creo que el gobernador de Texas, no sé, Jorge sabe más de esto, está postulándose para reelegirse o no. ¿O hay elecciones de gobernador en Texas? Sí. Entonces están utilizando el tema migratorio con propósitos electorales. Habría que ver si le corresponde a él hacer esa declaratoria, si no tiene que ver con el gobierno federal, pero en noviembre son las elecciones y ellos siempre utilizan con propósitos electorales lo migratorio. Y por eso es que toman estas medidas. Creo que ya no funcionan esas prácticas, porque en Estados Unidos, en México, en todo el mundo hay mayor toma de conciencia, más politización, y la gente no se deja manipular. Y si el señor quiere reelegirse, pues debería tomar en cuenta que hay en Texas muchos mexicanos, muchos hispanos, y en todo Estados Unidos, y que ya no se ve bien que se esté maltratando a los migrantes. En ningún estado de la Unión Americana. Y que no olvide el señor que hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. Y nosotros hemos dicho con mucho respeto que quien no trate bien a nuestros paisanos, no creo que vaya a contar con votos de mexicanos o de hispanos. Ya las cosas están cambiando. No vamos nosotros, por ejemplo, a permitir maltrato. Pero todo esto es politiquería. Hace como un mes, 2 meses, implementó el gobernador de Texas un operativo para revisar los frenos de los tráilers en la frontera. Grandes colas, bloqueó la frontera de Estados Unidos con México, causando muchísimos daños al comercio, porque según la visión política de algunos legisladores en Estados Unidos o gobernantes, incluso de los dos partidos, piensan que eso les da votos. El hacer muros, maltratar a los migrantes, reprimirlos. Yo pienso
que ya no les funciona eso, que eso pudo tener un efecto positivo en lo electoral en otros tiempos, pero está cambiando la mentalidad de la gente en todo el mundo. Como decía el presidente Lincoln, se puede engañar una vez, 2 veces, pero no se puede engañar toda la vida. Entonces, eso es lo que puedo yo responder. Desde luego, nosotros vamos a seguir actuando con respeto, haciendo uso de nuestra libertad de manifestación y de la obligación que tenemos de defender a nuestros paisanos migrantes. Y finalmente, presidente, la pesca ilegal ha sido una de las causas que más afecta el ingreso de los pescadores artesanales en el país y ha puesto en riesgo la economía de quienes respetan la reglamentación, ya que deben competir contra quienes pues hacen lo que es la pesca ilegal, este producto que se vende en el mercado, actividad en donde incluso se ha señalado pues la participación de grupos de la delincuencia organizada. ¿Qué se está haciendo justamente para combatir la pesca ilegal? ¿Qué pasa con los programas de inspección y vigilancia? Y si se prevé diseñar algún programa social adicional para impulsar a este sector productivo. Sí, Gracias. Todo lo que es la protección de las costas, el cuidado de especies en vías de extinción, la protección del medio ambiente, las reglas que deben de cumplirse para la captura de especies, todo eso lo hace la Comisión de Pesca con el apoyo de la Secretaría de Marina. Y se tiene todo un plan para eso. Y se está actuando y estamos protegiendo también especies y buscando al mismo tiempo ayudar a las empresas que se dedican a la captura de especies como el atún. Ayer platicamos sobre ese tema. Inclusive en el caso del camarón y del atún no hemos llegado a un acuerdo todavía con Ecuador porque el atún se desarrolla desde el Perú y existe la queja de atuneros mexicanos de que no le permiten crecer y lo capturan de 5 kilos en Ecuador y que esto provoca que ya no llegue al Pacífico mexicano y que se debe de defender a pescadores de México, a las industrias atuneras, y en eso estamos y buscando acuerdos con el gobierno de Ecuador, que dicho sea de paso tiene un buen presidente, somos amigos del presidente Lasso, pero en estos temas pues no ha habido acuerdo. Yo
lo entiendo a él, porque seguramente hay grupos económicos dedicados a la pesca que le están demandando la apertura por completo del mercado del atún, del camarón, pero también nosotros tenemos que proteger a atuneros, a los que se dedican a la captura del camarón. Es lo mismo que sucede con el plátano, con Ecuador. No hemos llegado a un acuerdo porque tenemos que defender a plataneros de Tabasco, de Chiapas, pero en fin, sí estamos pendientes, ayudándolos, y a los pescadores ribereños que capturan poco, se les está ayudando, como a los campesinos, con un apoyo directo. Tenemos un censo de alrededor de 100,000 pescadores que de manera directa les estamos dando un apoyo y se les va a seguir ayudando, sobre todo para que en las temporadas de vedas no padezcan tanto. ¿Mande? ¿Este apoyo con la pesca? O sea, Sí, con la pesca básicamente. Sí. Sí, en todos lados. La delincuencia se apoderó del lugar, hay negocios, 400 negocios ya cerraron por completo, Sí. Una cementera, los que usted menciona constantemente, Sí. ¿no? Los Oxxos, pero además los delincuentes presumen incluso en redes sociales que ellos controlan y venden lo que se roban y obligan a los compradores a que compren Sí, a esos. ahora te voy a contestar exactamente si hay en Zihuatanejo un cuartel. A ver si tenemos ahí la ubicación. Comerciantes a cerrar, señor presidente, ahí en Zihuatanejo, en Guerrero, hablando de seguridad. Sí, estamos atendiendo el problema de la inseguridad y de la violencia en todos lados. ¿Sí lo tenía usted del cierre de estos negocios de Zihuatanejo? No, hay extorsión en el país, es del delito que más ha crecido de todos. Les diría que hemos logrado bajar la mayoría de los delitos, y uno que tenemos pendiente es extorsión. ¿No? Este caso del que hablaba el subsecretario Ricardo de Chullita en San Luis Potosí generó una propuesta del gobernador en dos sentidos: aprobar la pena de muerte y aprobar también la castración como castigo a los violadores. ¿Qué piensa usted de esos temas? No opino, porque eso tiene que ver más con el sensacionalismo, con el amarillismo y con la politiquería, con todo respeto. Entonces, no me meto en eso. Del gobernador, ¿eh? Sí, pero yo no contesto a eso. No caigo yo en ninguna provocación. Es amor y paz. Pero a ver si podemos ver en Zihuatanejo, a ver dónde en Guerrero tenemos ya terminadas instalaciones de la Guardia Nacional. Vamos a llegar a 500 en todo el país. Tenemos ahora alrededor de 120,000 elementos de la Guardia Nacional y vamos a llegar a 150,000. Sí, y vamos a, les decía, llegar a 500 porque hay 100 instalaciones de las Fuerzas Armadas que van a pasar a la Guardia y otras que estamos construyendo, que ya estamos por terminar o van a iniciar su construcción. Pero aquí está Guerrero,
¿Lista? Sí hay. Esto es muy importante, que se sepa. Por eso es una gran oportunidad el tener esta conferencia, porque esto no existía, esto se hizo en el 20, cuando funcionaba la Policía Federal, no tenían cuarteles, eran en su mejor momento 40,000 elementos, 20,000 administrativos y 20,000 operativos. Y no habían cuarteles. Si los mandaban a Zihuatanejo porque había, como tú lo mencionas, mucha extorsión, se tenían que ir a acampar o a vivir en un hotel, en una situación lamentable. Pues esto es lo que queremos que se pueda establecer, así como Guerrero, en todo el país. Y aquí hay otro ejemplo. Miren, la Policía Estatal de Guerrero, su personal operativo, 1,203 elementos. Nada más el personal operativo de la Guardia Nacional, 2,093. Esto no existía. Aquí estamos hablando de 1,000 elementos más, pero por la reforma a la Constitución ya contamos también con 4,785 elementos del Ejército en Guerrero que no habían o que eran usados de manera ilegal para labores de seguridad pública, y 1,150 elementos de Marina. Entonces, no voy a dejar de estar planteando el que la Guardia Nacional debe consolidarse, y además sé perfectamente que la mayoría de los mexicanos está de acuerdo con nuestra propuesta. Tan es así que en las encuestas del INEGI la gente le tiene confianza a la Secretaría de Marina, a la Secretaría de Defensa. ¿No tienes ese dato? A la Guardia Nacional. Esto es lo que no les importa a los senadores del PAN. No les importa porque es un asunto cupular. Como ellos pues tienen protección, no es el pueblo. Muchos de ellos andan en carros blindados, rodeados de guardaespaldas, pues están metidos en la politiquería. Pero a la gente sí le importa la seguridad. Y aquí está el Ejército y Marina, 71%. Guardia Nacional, 65%.
arriba de las ONGs, del mismo gobierno federal, y ya no hablemos de los partidos políticos. ¿Y dónde están los medios de información? Mire. Por eso vamos a insistir, además, porque no queremos que suceda, repito, lo que pasó con la Policía Federal. ¿De dónde salió García Luna? ¿De dónde salió Palomino? ¿De dónde salieron todos ellos? De la Policía Federal. ¿Qué preparación en materia de defensa, de seguridad pública? ¿En qué escuela estuvieron formándose? ¿Cómo fueron llegando a la cúpula del poder? En el caso de García Luna, que se convirtió en el hombre fuerte de Felipe Calderón, pasó exámenes, estuvo en el colegio militar, salió de teniente, luego hizo una promoción a los 2 años para escalar y así a capitán y a coronel y luego general, brigadier y general de brigada y general de división. No, políticos, y es mucho decir, porque la política es un noble oficio, relaciones, servilismo, complicidad, y ahí fueron escalando, pero generan mucho daño. Y pues entiendo que a Salinas de Gortari pues no le guste, y a Chong pues tampoco, y a los del PAN quieren que les diga. Ayer fue un día difícil, a pesar del temblor, que claro, fue hoy, pero en la madrugada. Pero ayer fue uno de los días de más violencia, de más homicidios. Hubieron 91 homicidios. Pero ¿saben dónde hubieron más? En Guanajuato, para variar. A ver, ¿por qué no lo pones? A ver, vamos. Ya le vamos a dar la palabra a Jorge, porque está de invitado aquí especial. Y siempre hay que ser generosos con los que nos visitan. Mire, esto fue ayer. ¿Cuántos dije? Sí, 91. $20 en Guanajuato, 22%. Y los senadores de Guanajuato en contra de que la Guardia Nacional cuente con el apoyo de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa.
les voy a poner, igual que el de Guerrero, las instalaciones de la Guardia Nacional que tenemos en Guanajuato, independientemente de que tenemos diferencias políticas con los gobernantes, actuamos con responsabilidad protegiendo a la gente de Guanajuato, pero no ayudan. El fiscal de Guanajuato lleva como 15 años y no lo cambian porque pertenece a un grupo de ultraderecha del conservadurismo que tiene muchas influencias, muchas agarraderas. De la Guardia. Policía Estatal, 3,900. Guardia Nacional, 8,210. Nada más. Sedena, 3,853. Y cuarteles de la Guardia, todos estos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí están ubicados. ¿Cuántos? Ah, sí, acá. Pero no ayudan porque mezclan las cosas. Podemos tener diferencias políticas, pero ¿cómo no ponernos de acuerdo en esto si es la seguridad de la gente? Ah, claro, lo que está fallando es que no está bien la Fiscalía y cuenta mucho el fiscal. Les puedo poner el ejemplo de Veracruz. Había un fiscal, bueno, está procesado, está detenido. Se cambia al fiscal y baja la incidencia delictiva. Porque si hay complicidad, si hay componendas entre autoridades y delincuencia, es muy difícil, es muy complicado. Hemos estado insistiendo, planteándole a las autoridades, yo personalmente le he dicho al gobernador, y no puede, porque pertenece el fiscal a un grupo al interior del PAN muy fuerte. Es uno de los casos extraordinarios porque por lo general los gobernadores tienen autoridad, pero aquí no es así. Incluso hasta tengo buena opinión del gobernador, pero lo tienen rodeado. Vámonos, Jorge. Gracias. Le agradezco mucho. Jorge Ramos, de Univisión y Reforma. Le agradezco la oportunidad de preguntar con absoluta libertad. He venido, esta es la cuarta ocasión,
Para que no diga que solo vengo a criticar, vengo a hacerle también dos propuestas. Ya que está hablando de criminalidad y de violencia, tengo que comenzar con malas noticias. Su gobierno ya es el más violento en la historia moderna de México. Ya lo es, señor presidente. Contigo. Estas son las cifras de su propio gobierno, las saqué de su propia página. ¿Sí? ¿Y cómo consideramos nosotros deben darse a conocer? Son del Secretariado Ejecutivo. Sí, del Secretariado. Y las cifras son, las acabo de sacar de las cifras que ustedes publicaron el martes pasado. Sí. O sea que ya es el gobierno más violento en la historia moderna de México. Sí, pero déjame que yo te explique cuáles son nuestras cifras. Sí, vamos a comparar gobierno con gobierno. Es lo mismo, nada más que presentado de otra forma. Okay. Las cifras que yo tengo indican que usted tiene ya el gobierno más violento en la historia moderna de México desde la Guerra Cristera y la Revolución. Pero todo tiene una explicación. Okay. Sí. Mira, este es Salinas. En su gobierno hubo un incremento en homicidios del 9.2%. Con Zedillo hubo una disminución del 31.2%. Homicidios dolosos, ¿no? Homicidio doloso, de eso estamos hablando. Con Fox hubo un incremento de 1.6% de homicidios dolosos en su gobierno. Esto es algo excepcional. Estamos hablando de un incremento del 200%, para ser exactos, 192.8% con Calderón. Con Peña, 59% de incremento. Y aquí viene lo que tú debes de tomar en consideración. Aquí entramos nosotros. Mira cómo iba esto. En tu proyección. Con 19. Nos costó mucho lograr esto, porque la tendencia, si no hubiésemos hecho nada, si no nos hubiese funcionado nuestra estrategia, y hasta la voy a subrayar, de abrazos, no balazos, que se puede también resumir en que la paz es fruto de la justicia, que no se resuelve solo el problema de la inseguridad y de la violencia con medidas coercitivas, sino que hay que atender las causas y que no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Nuestros vecinos, amigos de Estados Unidos, sus gobernantes, son muy dados a eso, a querer enfrentar el mal con el mal, la violencia con la violencia. Todo es fuerza. Nosotros tenemos una concepción distinta. Si nosotros evitamos el empobrecimiento del pueblo, sí damos oportunidades de trabajo, sí mejoran los salarios, sí se atiende a los jóvenes y desean que le vaya mal al país para que nos vaya mal a nosotros. ¿Sabes por qué? Nos matan a nuestros amigos, familiares, a todos. Porque, claro, aunque sea irracional, porque están muy ofendidos, porque se sentían los dueños de México y se dedicaban, que esa es la otra delincuencia, porque aquí estamos hablando de la delincuencia, vamos a decir, organizada, pero en México
hizo mucho daño y sigue haciendo también mucho daño la delincuencia de cuello blanco, los que se han dedicado a saquear, a robar al país. Ellos son los que quieren que nos vaya mal, para que fracase nuestro proceso de transformación. Nada más que hasta ahora, hasta el día de hoy, no han podido, con toda su campaña en contra, todos los medios de información convencionales que antes se dedicaban a aplaudir, a quemar incienso a los gobernantes y que ahora se dedican a atacarnos día y noche, no han podido. ¿Y sabes por qué? Que lo tenemos que celebrar, que es lo que me tiene muy contento y optimista, porque ya cambió la mentalidad de nuestro pueblo, porque nuestro pueblo no se deja manipular. Y te voy a dar otro dato. Bueno, este es importante. De secuestros. Mira esto. De esto no se habla. Estos son secuestros. Pero te voy a dar un dato. Si las cosas estuviesen muy mal, como tú lo estás planteando. Es que 126,000 Por muertos eso, es muy malo, presidente. pues si estuviesen así, realmente, y estuviese fallida la estrategia nuestra en materia de seguridad, a ver, ¿por qué no pones una encuesta de cómo nos está apoyando o respaldando a la gente? Entiendo lo del apoyo, señor presidente, con todo respeto. Espérame. Pues Pero 126,000 muertos no puede ser algo positivo. es presidente. que no se trata de hablar en lo cuantitativo. Es que son vidas humanas, Claro que son vidas personas con humanas, nombres, claro que son apellidos, vidas familias. humanas. Pero te estoy explicando de que hay una disminución y yo espero que de manera serena ya tú veas toda la información de lo que estamos nosotros exponiendo. Seríamos incapaces de adulterar un resultado. No estoy cuestionando Sí. ninguna No, las cifras. Y sí te explico, sí, pues es lo mismo, eso es lo mismo que pasaba con la caída en la extracción de petróleo, 14 años cayendo. Pues nos llevó como 2 años estabilizar la caída para empezar a crecer de nuevo. Pues es lo mismo, si tú tienes una tendencia hacia arriba, lo primero es, a ver, ¿cómo detenemos esto? Que no se crearon los grupos criminales en el tiempo que yo llevo gobernando. No, pero Esto 30 viene millones de mexicanos de esperaban tiempo. que usted tuviera soluciones. Sí, Por eso sí, votaron por usted. Sí, no. Y ya lleva 4 años. Y mira la gente cómo está. No cuestiona el apoyo. Yo he visto las encuestas también. Pero ¿tú crees que esta gente no está consciente de lo que está sucediendo en el país? Ya esto cambió, Jorge. Antes eran las élites Pero las que influían y decidían. Ahora, afortunadamente, es el pueblo de México. Mira, segundo lugar a nivel mundial. Ofrezco disculpa. Entiendo que tiene el apoyo. He visto también las encuestas en México que el 68% de la gente cree que lo estimo tanto y lo respeto tanto, pero lo tengo que plantear porque aquí estamos en un buen debate. Mira el presidente de Estados Unidos. ¿Cuál otro presidente consideras? No cuestiono su Bolsonaro. Sí, no cuestiono su popularidad. Sí, 45. Vámonos. Pero esa popularidad no se traduce en resultados, señor presidente. Ese es el problema. No, es que estos señores que nos apoyan a nosotros, mujeres y hombres,
se dejan manipular No por estoy los hablando. medios de No. información, porque nosotros sí le pagamos No estoy diciendo eso, no. Lo que- publicidad No, a los no. medios. Los tenemos en contra a todos, No todos. la mayoría, la inmensa mayoría. Si tú ves tu periódico en donde escribes hoy, Con mucho orgullo. todos los que escriben ahí están en contra de nosotros. Y nada más, te aseguro que no he visto el periódico porque no alcanzo a verlos todos. Pero ahora sí que, como se dice coloquialmente, los conozco. Te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado. Pon la portada de tu periódico. Este es el boletín del conservadurismo. Pero así como este periódico, todos, algunas excepciones honrosas, por ejemplo, La Jornada, los programas de radio, todos. Haz el ejercicio hoy, pon una estación de radio, escucha un noticiero y en el transcurso del día le vas cambiando. Pero hagamos una propuesta, presidente, porque Y en los canales de televisión, lo mismo. hagamos una Y aún propuesta así, positiva. la gente nos está apoyando. Y yo te invito a que nos sigas acompañando, o sea, para seguir viendo este tema tan importante, que vengas periódicamente Y lo estoy haciendo y lo que agradezco. podamos juntos. O sea, yo Tomar más tiempo, pero usted estaría de acuerdo en una convención nacional contra la violencia con expertos de México, de Estados Unidos y de todo el mundo. sí, eso no hay ningún problema. O sea, sí, pero sí se por lo pueden iniciar general los diálogos de paz. expertos no coinciden con nosotros. Pues Porque es que con tanto no, muerto. Porque ellos no están a favor de nuestra estrategia. Estábamos hablando hace un momento del gobernador de Texas. Sabes que él se burlaba de mi planteamiento de abrazos, no balazos. Y por lo general, porque ese es el pensamiento conservador, todos apuestan básicamente al uso de la fuerza. Y nosotros estamos fincando nuestra estrategia en atender las necesidades del pueblo, porque es la manera más eficaz, la más humana y posiblemente la más económica para resolver el problema. Entiendo, pero es que ya es el gobierno más violento y usted no quiere pasar la historia como el pero gobierno pero de no los es muertos, cierto. el gobierno de los de no es la cierto lo que violencia. tú dices. No. Yo nada más, No, si en fuese cifras- así. No, en cifras reales. No, en señor cifras presidente. reales, no, si fuese así, tendríamos todas las denuncias de la Comisión de Derechos Humanos. No hablo de crímenes de Estado, no estoy hablando de crímenes de Estado, estoy hablando de qué gobierno tiene más homicidios dolosos y es el suyo. No, Presidente, es que están las cifras aquí. O sea, no, sí, no las he- pero no ya las te he inven- expliqué. Sí, no las he inventado yo. Sí, son ya te suyas. le expliqué. Nada más que el grupo Sinaloa, el grupo Jalisco, el cartel de los Zetas, el cartel del Golfo, el cartel de Guanajuato, todo eso se creó en los gobiernos anteriores cuando se les protegía, cuando había complicidad, cuando había contubernio entre delincuencia y autoridades, y cuando ustedes, con honrosas excepciones, permanecían callados como momias. Yo Y ahora critiqué a Calderón, critiqué a Peña Nieto, como muchos otros periodistas. Sí, algunos.
Muchos otros. Entonces, estamos haciendo un trabajo profesional todos los días. No vas a encontrar un presidente en los últimos 50 años que le haya dedicado tanto tiempo, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en reunión de todo el gabinete de seguridad para atender esto. Los resultados, el problema de resultados, no el número son de reuniones. muy buenos, No. muy buenos. Entonces, si te parece, vamos a seguir. Me parece bien y gracias ¿Sí? por esta conversación, presidente. Jorge, la compañera. Quedamos en la… Bueno, adelante. Buenos días, presidente. Tania Damián, del periódico, del portal de noticias Ángulo 7 de Puebla. De este tema, presidente, ayer en el Senado Morena planteó que se va a revisar en comisiones otra vez. ¿Cómo ve precisar un poquito más la rendición de cuentas del Ejército, que es como lo que están planteando algunos senadores, y por otra parte también fortalecer al mismo tiempo las policías locales? Bueno, ayer Ricardo Monreal comentó que la participación del Ejército es muy importante porque es una institución muy profesionalizada, ¿no? Como usted dice, los escalafones que tiene, pero al mismo tiempo que pueda participar la Guardia Nacional, pues se fortalezcan, hacer una estrategia nacional, para fortalecer las policías locales, que eso está faltando. Depende mucho de los estados, pero también podría haber una estrategia pues federal, porque de esa manera, pues al mismo tiempo que en un momento dado puede participar la Guardia Nacional con el apoyo del Ejército, respetando ese escalafón, pues se puede fortalecer esa policía local. Esa es mi pregunta respecto al tema. Y bueno, ahorita una de Puebla. No, estamos de acuerdo en eso. Y debe saberse que los estados reciben recursos de la Federación, y también aclarar de que son transferencias que por ley les corresponden para el fortalecimiento de acciones de seguridad pública. Lo que sucede es que no en todos los casos esos recursos se destinan al propósito de garantizar la seguridad pública. Actualmente hay 19 estados de los 32 en donde hay más elementos de la Guardia Nacional que policías estatales. Es un poco lo que sucedía con el llamado seguro popular, que ni era seguro ni era popular, que la Federación transfería los fondos a los estados y los estados los usaban, o los gobiernos locales, no todos desde luego, pero muchos, para otras actividades, y había mucha corrupción en la compra de medicinas. Bueno, de los que vendían medicina a los gobiernos estatales se financiaban programas como el de Loret de Mola. Por eso están tan enojados. Entonces, no es únicamente una falta de recursos, sino es cómo se administran los recursos. Tiene que ver con, desde luego, la perseverancia, el profesionalismo, la administración de los fondos, la honradez, el no permitir la corrupción, la austeridad, porque si van a llegar recursos de la Federación, desde que estamos aquí, nunca hemos dejado de entregar a ningún estado
lo que por ley les corresponde. O sea, en tiempo. Incluso les hemos hasta adelantado las participaciones. Pero si llega ese dinero y hacen contratos con programas como el de Lore de Mola, que está demostrado que estaba siendo financiado o está siendo financiado por gobiernos estatales, triangulando con empresas que le vendían medicinas o equipos a esos gobiernos, y así como en este caso, en otros, pues no alcanza el presupuesto. Y entonces no tienen los elementos suficientes, no hay la formación adecuada, hay muchos municipios que no tienen policía y hay un fondo federal que se destina a la seguridad pública en los estados y en los municipios. Entonces, sí, estoy de acuerdo, hay que apoyar a las policías municipales, estatales. Y hay otro asunto también del porqué de la Guardia Nacional. Un policía municipal vive ahí está su familia, y ahí sí es muy difícil para ellos, porque es plata o plomo. En cambio, una corporación federal como la Guardia, y desde luego la Secretaría de la Defensa y Marina, ¿sí?, tienen los mismos elementos, más protección, y esto significa más independencia, el no someterse a la delincuencia. Vamos nosotros a seguir tratando este asunto en el Senado, y yo quería comentar hoy que nos conviene mucho que se alargue el proceso. Además, cuando me dijeron ayer, les va a faltar un voto. Sí, me reportaron. Se hace una valoración y se va a faltar un voto, porque también hay que aclarar que no es mayoría simple, es 2/3 partes, porque es reforma constitucional. O sea, si fuese mayoría simple, se tendrían 10, 15 votos más. Pero aquí se bloquea una iniciativa de reforma constitucional con el 33%. La tercera parte, más uno. Entonces, cuando me dicen vamos a procurar de que se retire, que se vaya a comisiones, mi opinión fue: no, voten y no le hace que se pierda, porque yo estoy acostumbrado, yo sé de que en estos menesteres no siempre se gana. Imagínense cuántas tuve que pasar, y lo importante es seguir caminando y seguir luchando por los ideales. Y puede uno caminar y se cae, y hay que levantarse y hay que seguir,
defendiendo principios y defendiendo convicciones. Presidente, Entonces le dije eso, di mi opinión, no, voten para saber quién es quién. presidente, Porque aquí está de por medio la opinión no solo de la élite, de los llamados representantes populares, que en sentido estricto no lo son. La mayoría de estos señores del conservadurismo son representantes de los grupos de intereses creados, representantes de los que se han dedicado a saquear a México. Hemos visto cómo en el periodo neoliberal todas las reformas a la Constitución que se hicieron, todas por estos grupos conservadores de legisladores, fueron para beneficiar a quienes se dedicaron a saquear a México. No hay en todo el periodo neoliberal reformas constitucionales en beneficio del pueblo. Ninguna. Era entregar el petróleo, era entregar los bancos, era entregar las empresas públicas, era entregar la industria eléctrica, era congelar los salarios de los trabajadores, quitar prestaciones a los trabajadores, privatizar la educación, privatizar la salud y ganancias extraordinarias para una minoría a costa del sufrimiento de la mayoría de la gente. Entonces, como esto es pedagógico, ya lo hemos dicho varias veces, un escritor no tiene por qué repetirse, pero un dirigente sí. Tiene que repetir y repetir, porque su trabajo consiste en crear conciencia y lo más importante de todo es el cambio de mentalidad del pueblo, que es lo más avanzado en el proceso de transformación, la revolución de las conciencias. México es de los países del mundo con menos analfabetismo político. Ya está muy difícil que los medios de información convencionales influyan, manipulen, y los poderosos que dominan los medios de información formen la llamada opinión pública. Ya no es así. Presidente, pero ¿no cree que sea un buen momento para buscar consensuar en el Senado, digamos, que ya quede la Guardia Nacional? Es que se ha hecho, y muchos de otros partidos están actuando de manera consecuente. Y tenemos diferencias, pero se están dando cuenta de que el capricho, la terquedad, el querer triunfar a toda costa, aún poniendo en riesgo la seguridad. Hay muchos legisladores, si no fuese así, no se perdería por un voto, o no fuese un voto la diferencia, fuese más, pero ya hay muchos que en los partidos que están actuando con criterio y con autonomía. Si lo que me llama la atención es el bloque conservador, los del PAN, todos en bloque. Entonces,
vamos a seguir porque es un buen tema, tratándolo, y nada más porque no tenemos tiempo, pero no lo descarto, porque hasta lo podríamos consultar con la gente, preguntarle a la gente. Para eso, desde luego, necesitamos seguir debatiendo a favor, en contra, que haya más información y que se le pregunte al pueblo. Eso no estaría mal. Por eso, ayer me explicaron de que habían cambiado el reglamento en el Senado, porque yo lo que les planteé es que se vote, si no se alcanza aprobar, va a pasar un tiempo y voy a volver con lo mismo, porque estoy acostumbrado a eso, o sea, a la perseverancia. Entonces, pero resultó que si se votaba, se tenía que esperar, creo que hasta el nuevo periodo de sesiones. Y hoy que me lo explicaron esto, pues no estaría mal también esperar hasta dejar la iniciativa, porque no la vamos a retirar, el Ejecutivo no la va a retirar. Y por eso, o esa iniciativa o otra, que se vote y no se obtenga el propósito de que se amplíe el apoyo de la Secretaría de la Defensa y de Marina, ¿sí? Si no se obtiene ese propósito, pasa un tiempo, de acuerdo a la ley, y se vuelve a presentar, y a lo mejor en el intervalo se informa más, se conoce más, hay más debate y se consulta. ¿Sí? ¿Se puede correr? Habría que verlo, pero pueden haber otros mecanismos, por ejemplo, encuestas. Hay empresas verdaderamente independientes que podrían, después de foros de debate, argumentando a favor, en contra, preguntarle a la gente, para que no sea esto un asunto cupular. Yo, además de que estoy convencido de que nos conviene a los mexicanos en el propósito de que se consiga la paz, además de eso, estoy seguro de que la mayoría de los mexicanos apoyan esta iniciativa. Presidente, ¿no debió ser antes de promover su reforma? Sí, pero pues no se pudo llegar a un acuerdo, convencer, y nunca es tarde, y a veces la justicia tarda, pero llega. Presidente, en otro tema respecto a Puebla, solamente sobre la descentralización de la SEP federal, preguntarle, bueno, ya en el informe se señaló, en su informe, que en noviembre se empezaría ya la llegada de trabajadores federales de la SEP allá a 3 inmuebles en Puebla, en la capital. Preguntarle si se tiene un estimado ya de cuántos trabajadores estarían en Puebla, estarían trabajando desde Puebla, si se hizo algún censo para saber quiénes se van o cuántos, y pues si hay algún tipo de, en el tema de la descentralización, si en las dependencias se está apoyando con vivienda o cómo se le hace para concretar pues esa descentralización. Sí, es un proceso. Miren, antes de llegar al gobierno, el mismo día que tomé posición, en el Zócalo
di a conocer 100 compromisos básicos. Llevo hasta ahora 98 porque 2 tengo pendientes y llevo otro tanto de compromisos que no hice públicos y que estamos cumpliendo. Hemos hecho más de lo que ofrecimos. Pero de esos 100, los 2 que me faltaban, uno es, que todavía no concluimos, lo de esclarecer el asunto de Ayotzinapa. Y ya se está avanzando contra viento y marea. Bueno, acabamos de ver la actitud de un juez y otras actuaciones para que no se llegue a conocer la verdad, que son 2 cosas, 2 niveles, ya aquí lo hemos hablado. Primero, el crimen que se comete, como ya pues se sabe, horrendo crimen que se comete. Y participan policías y autoridades locales, autoridades estatales y elementos del ejército, de acuerdo al informe de la comisión. Estamos hablando en la detención y desaparición de los jóvenes. Pero ese es un primer momento, unos días de terror. Y luego viene otro momento, otro tiempo, otra etapa, cuando deciden encubrir y falsificar los hechos, lo que han dado en llamar la verdad histórica. Y ese es un periodo de torturas, de desaparecer pruebas, de complicidades. Entonces, en el informe último de la comisión ya está bastante claro lo que sucedió con los jóvenes y también cómo llevaron a cabo la falsificación de los hechos o buscaron encubrir lo que había sucedido. Entonces ahí vamos en ese compromiso. Y el otro compromiso, el 100, es el de la descentralización del gobierno. Y como nos vino la pandemia, no es excusa, pero tuvimos que actuar en la emergencia, entonces no se avanzó, o todavía nos falta avanzar, o hemos avanzado muy poco. Sí, la Secretaría de Energía sí está en Tabasco,
sí, ya la Secretaría de Salud está en Guerrero, ya están estos planes para que la Secretaría de Educación se vaya a Puebla, pero falta que la Secretaría de Bienestar esté en Oaxaca, la Secretaría de Agricultura esté en Ciudad Obregón, Sonora, y las secretarías que ya están despachando en estos estados lo están haciendo todavía de manera pues muy limitada. Sobre todo son los directivos los que están. Sí, el doctor Alcocer, por ejemplo, secretario de Salud, sí está en Guerrero despachando, ya no tiene oficinas acá. Y Rocío Nale sí está en Tabasco. Pero falta que ahora Leti Ramírez se vaya a Puebla y va a ser un proceso, nos va a llevar tiempo, porque como tú lo mencionas, no solo se trata de los directivos, que eso ya es un paso, sino que sean todos los trabajadores, y para que sean los trabajadores se requiere un acuerdo y tiene que haber consenso y no se puede imponer nada y se tienen que garantizar prestaciones, se tiene que atender el problema de la vivienda, la educación de los hijos. O sea, es un proceso, pero no hemos descartado esa posibilidad, o sea, por lo que tú planteas. Ayer decía yo, y me gustó mucho ver un mensaje que decía, no mentir, no robar, no traicionar y vamos a desayunar. Bueno, adiós, adiós.